Puede que tú hayas escuchado en las noticias que los países BRICS van a dominar el mundo y que van a destruir al dólar. Que se aproxima el fin del dólar y que la hegemonía de Estados Unidos está por terminar. Y sí, muchos de estos argumentos son válidos. Los países BRICS dominan casi todos los recursos naturales del mundo, representan a una gran porción de la población humana y tienen economías que crecen sin parar. Y en los últimos 6 meses puede que hayas visto que las divisas en Latinoamérica han ganado mucho valor contra el dólar. El peso mexicano, por ejemplo. Un dólar costaba alrededor de 19 pesos a comienzos del 2023, pero ahora un dólar equivale a alrededor de 17 pesos. Lo mismo se puede decir de Colombia. Un dólar equivalía a casi 5.000 pesos colombianos, mientras que hoy un dólar equivale a 4.000 pesos. Esta misma tendencia la vemos en Perú, Brasil y otros países en Latinoamérica. Y sí, es verdad que Estados Unidos está viviendo momentos difíciles. Tienen una deuda astronómica que solo crece sin parar. Tienen un déficit gubernamental ridículo que es completamente insostenible. Y para empeorarlo todo, las supuestas sanciones a Rusia parece que le están doliendo más a Estados Unidos y Europa que a cualquier otro país. Por lo tanto, aquí la gran pregunta es: ¿qué es lo que va a pasar con el dólar? Es decir, ¿es verdad que va a perder su hegemonía como lo dicen muchos? En este video vamos a responder a todas esas preguntas y lo vamos a hacer al hacer un análisis tanto a corto plazo como a largo plazo para poder entender qué futuro tiene el dólar. Pero antes que continuemos con este video, quisiera hablarte de la plataforma de FXView. FXView es una plataforma auténtica SN para hacer trading tanto de FX pero también de CFDs en acciones, commodities, índices y también pares de criptomonedas. FXView le pertenece al Finvasia Group y es muy sencillo crearse una cuenta con FXView. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página, crearte tu cuenta, subir todos sus datos para verificar que eres tú el creador de la cuenta y tienes que depositar tan solo $50. FXView ofrece 3 tipos de plataforma: la MT4, que es la más común, la MT5 y la ACT Trader, que es personalizable. Lo que destaca a FXView de todas las demás plataformas es la cantidad enorme de pares de divisas para el trading, pero también el apalancamiento que ofrece. Tú puedes tener hasta 500 veces en apalancamiento, algo que es una completa locura. Y olvídate de pagar comisiones altas con otros brokers de FX. FXView tiene de lejos los spreads más pequeños en el mercado, como verás aquí, y solamente ganan $1 por cada $100,000 invertidos. Algo que a mí me gusta mucho de FXView es que la plataforma tiene un servicio al cliente realista. FXView le da a sus clientes tanto a nivel de chat, pero también vía telefónica 24 horas al día, 5 días a la semana. Aquí verás los horarios telefónicos para su atención al cliente. Ahora, FXView tiene una promoción. Si tú te creas una cuenta, FXView te regalará el 30% adicional de cualquier depósito que sobrepase los $200. Pero ojo, esto es solo para clientes verificados y necesitas reclamar tu recompensa vía el centro de soporte. Te dejaré un link en la descripción de este video para que empieces a hacer trading. Entonces, empecemos primeramente entendiendo cómo está el dólar versus las demás monedas en el mundo. Aquí en este gráfico verás el famoso Dollar Index. El Dollar Index es un índice que mide cuán fuerte o débil está el dólar versus las demás monedas en el mundo. Como verás, en el último año el índice del dólar fue de ser de alrededor de 114 a 104. Ahora, eso quiere decir que en promedio el dólar ha perdido alrededor del 10% versus todas las demás monedas en el mundo. Pero si vamos a ver aún más atrás en el tiempo, aquí verás en los últimos 5 años sus movimientos. Verás que al llegar la pandemia el dólar bajó de 100 a alrededor de 90. Pero como verás aquí, en alrededor de septiembre del año 2021, el dólar empezó a subir y llegó a su pico de 114. Una subida de alrededor de 25%. Hoy en día ha bajado de esos niveles récord y está en alrededor de 104. Pero aquí la gran pregunta es: ¿qué fue lo que hizo que el dólar baje de valor durante la pandemia para luego dispararse? Pues déjame decirte un par de cosas antes que respondamos esa pregunta. Aunque no lo creas, durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos imprimió dinero como nunca antes. Se estima que se imprimió un nuevo dólar por cada 2 que habían en existencia. Esta impresión fue ridícula y se la hizo para estimular a la economía durante los años de pandemia. Cualquiera diría que al imprimir todo este dinero, el dólar iba a colapsar. Pues no llegó a colapsar como te mostré en los gráficos anteriores. Luego, durante esta misma época, después de la pandemia,
la deuda del gobierno estadounidense se disparó a niveles récord que vemos hoy. Esta deuda fue a raíz del gran déficit del gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno gasta más dinero de lo que recibe y para poder cubrir dicho déficit se prestan dinero. En fin, para empeorarlo todo, la economía de Estados Unidos vio una inflación récord. Así es, el precio de todas las cosas se disparó en Estados Unidos, lo cual normalmente hace que el dólar valga menos versus las demás monedas. Ahora, a pesar de todos estos acontecimientos, el dólar no perdió mucho valor. Es más, como te mostré en el gráfico anterior, el dólar hasta empezó a subir en valor. Y aquí, nuevamente, la pregunta: ¿cómo es posible todo esto? Para responder esa pregunta, tenemos que entender un simple hecho, y es que el dólar domina las finanzas del mundo. Así es, el dólar es la moneda más importante del mundo, como sabrás de mis videos. Ya te expliqué históricamente cómo el dólar era la única moneda respaldada por el oro y cómo dicho respaldo luego se convirtió en moneda fiat. También sabes que el dólar se convirtió en lo que hoy llamamos el petrodólar, es decir, que el petróleo cotiza en dólares. Pero esas no son necesariamente las razones de por qué el dólar domina las finanzas del mundo. El dólar domina las finanzas del mundo porque los mercados financieros en Estados Unidos son los más importantes del mundo. Cuando hablamos de los mercados financieros del mundo, hablamos de las acciones que cotizan en la bolsa y también las deudas que cotizan en los mercados financieros. Las acciones probablemente tú las entiendes. Estas son empresas que emiten acciones que representan propiedad de una parte minúscula de esa empresa. Ahora, las deudas son muy parecidas. Estos son bonos que simplemente son documentos de deuda. Si tú eres dueño de un bono, la empresa o gobierno que emite dichos bonos te tiene que devolver ese dinero más un interés. Y resulta que el mercado financiero en Estados Unidos es de lejos el más importante del mundo. Solo para que te des una idea, cuando hablamos del mercado de acciones en la bolsa, Estados Unidos domina casi el 60%. El segundo mercado de acciones más grande es el europeo con el 13%, mientras que todos los demás países grandes, incluyendo los BRICS, tienen menos del 10% cada uno. Pero esas son solamente las acciones. Nosotros también estamos hablando de los bonos. Aquí verás que Estados Unidos domina, representando la mitad del mercado de bonos. Por lo tanto, no queda duda que Estados Unidos domina los mercados financieros. Ahora, obviamente, si Estados Unidos domina los mercados tanto de acciones como de bonos, pues, ¿en qué moneda crees que se hacen dichas transacciones? Obviamente, estas son hechas en dólares. Y al ser hechas en dólares, esto significa que la demanda por dólares es enorme. Así que mientras el dólar domine los mercados financieros, no importa si el gobierno de Estados Unidos está con deudas o déficits récord. Lo que importa aquí es que si el mercado financiero de Estados Unidos sigue dominando el mundo. Pero ahora volvamos a este gráfico y respondamos por qué el dólar sube o baja versus las demás monedas. Como ya te lo expliqué, aquí verás que el dólar perdió su valor frente a las demás monedas durante la pandemia para luego dispararse. Aquí es obvio que no hay solo una explicación a todos estos movimientos. Pero la variable más importante es la Reserva Federal. Así es, la Reserva Federal actúa como el Banco Central de Estados Unidos. Este es el banco más poderoso del mundo y es el que determina cuánto dinero se va a imprimir y también cuáles van a ser los intereses de todas las deudas emitidas en dólares. Pues cuando llegó la pandemia, como te expliqué, en Estados Unidos se imprimió dinero como nunca antes y la Reserva Federal bajó los intereses bancarios centrales a 0%. Esto lo hicieron para estimular a la economía para que no haya una crisis. Y esa es la razón por qué el dólar se devaluó durante la pandemia. Pero aquí, como sabrás, el dólar empezó a subir de valor. Esto fue gracias a que la Reserva Federal hizo lo opuesto. Ellos empezaron a desacelerar a la economía al subir los intereses bancarios centrales, haciendo que todas las deudas sean más caras. Así que, como verás, las decisiones que toma la Reserva Federal afecta al valor del dólar directamente. Y eso nos lleva a la última parte de este video, y es ¿qué va a pasar con el dólar ahora? Pues a corto plazo podemos decir que el dólar debería devaluarse ante las demás monedas. ¿Por qué digo esto? Pues aquí verás los intereses bancarios centrales de la Reserva Federal. Como ya te mostré, estos han subido rápidamente hasta llegar a su punto más alto ahora. Pero ahora la Reserva Federal se espera que no va a seguir subiendo los intereses bancarios centrales a no ser que la inflación siga subiendo.
Es más, se espera que la economía empiece a deteriorarse y esto va a llevar a la Reserva Federal a cortar los tipos de interés a comienzos del año 2024. Cuando esto pase, el dólar debería empezar a devaluarse contra las demás monedas. Ahora, ¿será esta una devaluación fuerte? No. Probablemente sea más que nada un 10 a 15% de los niveles actuales. Así que a corto plazo, el dólar se va a mantener estable y se va a empezar a devaluar en los próximos 6 meses. Pero ahora que se habla de los BRICS y el fin del dólar, ¿qué va a pasar con el dólar a largo plazo? Pues el banco JP Morgan acaba de escribir sobre el fin del dólar. Ellos dicen que para que los países BRICS o China le quiten el trono al dólar, van a tener que pasar dos cosas simultáneamente. Uno, que Estados Unidos entre en una crisis económica tan dura que los inversionistas pierdan fe en el país. Y número dos, que la moneda china o de los BRICS surja como una alternativa creíble al dólar. Pues según el análisis, las probabilidades que esto pasen son nulas en los próximos años. Es posible que esto llegue a pasar en las próximas décadas, pero no a corto plazo. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú qué crees que va a pasar con el dólar tanto a corto como a largo plazo?